y estamos en el capítulo 11 y en los últimos dos párrafos, es decir, el párrafo 5 o punto 5 y punto 6. Estos son los que nos faltan. Y como hemos estado haciendo esto, recuerden, espero que estén a sus Biblias rápidos, prestos para encontrar los versículos que van apareciendo, porque sí los vamos a estar viendo y como son muchos, necesito su ayuda, hermanos, para poder hacerlo de forma más expedita. ¿Expedita? ¿Dónde va el acento? El problema es el acento, ¿no? ¿Dónde va? Ok, va. Vamos a empezar entonces con una oración, hermanos, esta tarde. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, aprendiendo acerca de este gran tema, que es el tema más grande de todos para nosotros, la justificación. La justificación. Gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad ya por 15 días estar estudiando acerca de este tema, y esta es la última semana que vamos a ver este tema. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiarlo y entender también, Señor, que pues gracias a su justificación nosotros hemos cambiado de posición a ser hijos adoptados. Entonces, Señor, le pedimos que el siguiente tema también sea de bendición, este tema de adopción como hijos suyos. Gracias, Señor, por su salvación mediante su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Dios, dice este documento, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. ¿Okay? Y obviamente nos lleva a ir a Mateo 6:12, 1 de Juan 1:7 al 2:2, Juan 13:3 al 11. Y es cierto, Dios siempre continúa perdonando nuestros pecados. Es cierto, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y propio Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces todos los pecados que yo habré de cometer, Él ya los perdonó en la cruz del Calvario. Pero si yo pienso de esa manera, entonces, aunque es cierto, pero si yo lo veo exclusivamente de esa manera, entonces yo voy a terminar siendo un antinomianista. Y claro, no puedo hacer eso. No somos antinomianistas. No puedo pecar y seguir pecando, que al cabo Dios ya las perdonó todas. Cuando yo peco, abogado tengo para con Dios, a Jesucristo. ¿Sí? Y eso precisamente viene lo de primero. Es más, alguien léame específicamente, ay, esos acentos al día de hoy. 1 de Juan 1:9. ¿Quién tiene 1 de Juan 1:9 que lo lea fuerte y claro? ¿Qué dice? Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Muy bien. Entonces, hay un asunto con este versículo. Este versículo es precioso para nosotros los cristianos, pero lamentablemente no se usa de forma correcta. Usualmente, cuando este versículo sale a la luz, el de 1 Juan 1:9, lo utilizamos, o muchos, yo no, muchos lo utilizan para evangelizar al inconverso. Y le dicen al inconverso al que le están evangelizando: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte toda maldad. Y se lo quieren aplicar a un inconverso, a una persona a quien les están evangelizando. Ese es el clásico uso de 1 de Juan 1:9. Pero está mal utilizado si tú lo usas por cuestiones evangelísticas. Porque 1 de Juan no está hablando a un inconverso. 1 de Juan está escrito a santos. 1 de Juan está escrito a creyentes. Entonces te está poniendo el libro de 1 de Juan desde un punto de vista de yo, como ya un hijo regenerado, ya un adoptado, ya un justificado. Cuando yo he pecado, yo tengo a ese abogado, a ese paracleto, aquel que me representa entre Dios y yo. Ese es Cristo Jesús. Él es mi mediador. Él es mi intercesor, Cristo. Muchas personas en nuestro país, obviamente, siendo de la religión católica, la gran mayoría de la población mexicana, siempre dicen,
Bueno, ya perdí lo que iba a decir. Víctor, ¿qué estaba a punto de decir? Católicos, Mande. de los católicos, Sí, pero ¿qué? con respecto al abogado. No sé qué iba a decir ahí en ese momento, pero sí les puedo decir esto. El Paracleto es uno. Ya me acordé. ¿Qué dicen los católicos? Los católicos dicen que mi intercesor es María. Él es el intermediario entre Dios y yo. Pero ella no es la intermediaria. Mi intercesor es Cristo. Ciertamente la palabra de Dios nos dice claramente, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador, dice la Biblia. Así dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Claro, 1 Timoteo, gracias. Pero el asunto es, María no es la intercesora, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino únicamente Jesucristo. Entonces Jesucristo es el intercesor. Él es el Paracleto. Él es quien me defiende. Él es el que se pone a un lado de mí para defenderme. Y dice, Él está lavado con mi sangre, yo ya lo... Pero el cristiano debe de confesar su pecado. Entonces, es cierto, Dios continúa perdonando los pecados de los ya salvos. Y yo tengo que ir y confesar mi pecado a Él. Por una cuestión de tener una relación con Dios. Ese es el punto. Y si yo voy y le confieso mis pecados al sacerdote, en vez de ir directamente con Cristo, entonces no estoy tomando uso del Paracleto. Tengo otros intercesores. Y eso es incorrecto. Pero el punto es, 1 de Juan 1:9 no es evangelístico, sino es para el que ya es salvo. Ese es el punto. El que ya es salvo tiene el Paracleto, quien es Cristo Jesús, intercediendo como sumo sacerdote por nosotros. Si tú no eres salvo, no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, no tienes abogado para con el Padre. Así de fácil. Entonces, ese versículo no es para el inconverso, es para el creyente. Si usted lo usa, ese versículo, con propósito evangelístico, deje de utilizarlo de forma evangelística, porque el inconverso no tiene a un abogado para con el Padre. Y María no es. Entonces, continuamos. Alguien lea el de Mateo 6:12, por favor. ¿Quién lo tiene? Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok. Bueno, sí, Él nos perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Y así como Él perdonó nuestros pecados, yo tengo que perdonar a otros. Pero considero que está algo fuera de contexto ese versículo en la forma en que lo utilizaron aquí para esta cuestión de que Él me perdona constantemente. Porque en ese versículo de Mateo 16:12 o 6:12 está hablando de perdón posicional, no un perdón continuo, ¿sí? Aunque sí tenemos salvación posicional o perdón para la posición de ser hechos hijos de Dios, lo que está hablando ese versículo, no está hablando ese versículo de un perdón continuo cuando pecas. Entonces es una cuestión posicional. Pero si lo vemos desde ese aspecto, sí, me perdonó. Ok, continuamos. Dice el punto, dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, eso es muy importante. Recuerden, nosotros entendemos que no perdemos la salvación. Los que hemos sido receptores de la gracia de nuestro Señor Dios, tenemos vida eterna, no vida temporal. Entonces, no pierdo mi salvación. Puedo caer en pecado, sí, pero no pierdo mi salvación. Calvino lo mencionó como la preservación de los santos. Es decir, la salvación es para siempre, no la pierdes. Puedes caer en pecado, sí. Y cuando pecares,
dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que ya hemos hablado acerca del tema. Entonces, aquí claramente estamos viendo entonces que la salvación no se pierde. Ahora, aquellos que creen que la salvación se pierde vienen más del lado arminiano de Josefo Arminio todos los que son pentecostales, cualquier de la rama carismática, ellos consideran que la salvación la pierden y ellos tienen que volver a aceptar a Cristo como su Salvador después de que han pecado para recibir a Cristo nuevamente, como si Cristo Jesús murió múltiples veces. Y dice la palabra de Dios, ciertamente Él no murió múltiples veces, Él murió una sola vez y para siempre. Entonces yo acepto a Cristo Jesús, recibo su salvación una sola vez y para siempre. Y es eterno su salvación, la preservación de los santos. Y hay muchísimos versículos, muchos, que hablan acerca del tema de la preservación de los santos, de que no pierdes la salvación. Y aunque no lo crean, hay un grupo de bautistas que creen que se puede perder la salvación. Este grupo de bautistas, hay uno aquí en Guadalajara, de hecho es el único en toda la ciudad, se encuentra Ciudad Granja. Se llaman iglesias de... ¿Qué pasó? Es que te vi que estabas apuntando, pensé que me estabas tratando de enseñar algo. Ok, se llaman iglesias de libre albedrío, ¿sí? Iglesias de libre albedrío en Estados Unidos y en otras partes del planeta son muy comunes, pero aquí en México no. Entonces las iglesias bautistas de libre albedrío consideran que la salvación se pierde. Muy bien, pero vemos que no. Vamos a ver un par de versículos, el de Juan 10:28 y el de Hebreos 10:14, perdón. Juan 10:28 y Hebreos 10:14. ¿Quién lo tiene? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Les doy vida eterna, no perecerán jamás, es eterno. Si yo puedo perder la salvación, entonces no es eterno. ¿Sí? La salvación es eterna, para siempre, no se pierde. ¿Okay? Vamos a ver el otro, por favor, el de Hebreos 10:14, ¿qué dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es, con una sola ofrenda hizo para siempre santos a los santificados, o trajo la salvación a los justificados, a los santificados. ¿Okay? Para siempre, porque Él murió una sola vez y para siempre. No es necesario múltiples. Y las personas que creen de esta manera dicen, es que si tú consideras que tu salvación es eterna y que no la pierdes, entonces tú caes en antinomianismo. Ese es el punto de ellos. Pero nuevamente no, así no funciona el antinomianismo. De todos modos, confieso mi pecado ante la persona de mi Señor Jesucristo para tener una relación íntima con Él, pero no pierdo mi salvación. Puedes caer en pecado, pero el cristiano no se va a caer en pecado. Y cuando ese hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Y yo sé que parecemos disco rayado al decir esto, pero tenemos que explicar esto y entenderlo una y otra vez porque las personas no lo entienden. Ni somos antinomianistas, que es un extremo, ni tampoco creemos que la salvación se pierde para tratar bueno, ya me entendieron, que son los dos extremos. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Entonces dice, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal. Así es, no pierdo la salvación, pero sí llego a un desagrado paternal. Los que somos padres, los que tenemos hijos, entendemos esto. Muchas veces nuestros hijos no hacen lo que deben de hacer y esto trae tristeza a nuestro corazón, trae desagrado, trae un mal sabor de boca. Muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos a menudo a causa de lo que ellos han hecho, porque han pecado. Todo esto trae desagrado a Dios. Entonces los que hemos sido padres ya entendemos esto muy bien. Desde el punto de vista de una persona, Dios, quien es Padre de nosotros porque nos ha hecho hijos suyos.
Y cuando nosotros hemos pecado, claro, hay un entristecimiento de Dios. Ok, muy bien, continúa. Dice, entonces puedo llegar al desagrado paternal de Dios. Y el asunto es de que cuando tus hijos hacen algo que a ti te desagrada, ellos no dejan de ser tu hijo. ¿Sí? Porque ellos se portaron mal y te trajeron a jalarte las greñas y quedarte calvo. Mira, no deja de ser tu hijo. No deja de ser tu hija. De igual manera, nuestro Señor Dios, no dejamos de ser hijos. No perdemos nuestra posición delante de Él como hijos adoptados. Simplemente hemos llegado a traerle un verdadero desagrado. Pero afortunadamente, al igual que nosotros como padres, poco a poco nuestros hijos se pueden volver a ganar nuestra confianza. Poco a poco nuestros hijos empiezan a hacer las cosas como deben de hacer, y aunque por un momento me trajo desagrado, pero después mi hijo me empieza a hacer las cosas como debe de hacerlo, conforme a la palabra de Dios, y trae honra a su hogar y a su madre y a su padre. Empezamos nuevamente a tener esa relación con nuestros hijos de manera normal. De la misma manera con nuestro Señor Dios. Si hemos caído y le hemos traído desagrado, podemos restaurar por medio de su Santo Espíritu esa relación que tuvimos con Él. Entonces no todo está perdido. No solamente no pierdo mi salvación, sino por su pura empatía y misericordia puedo volver a hacerle agradable a Él. Ok, continuamos. Dice, y en esta condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, piden perdón y renueven su fe y arrepentimiento. En otras palabras, un hijo de Dios que no está bien y cayó en pecado y simplemente le está costando mucho trabajo y tiene este pecado ahí, ha venido al desagrado, pero tampoco se humilla, tampoco viene ahí y pide perdón a Dios y no renueva sus fuerzas y es tardado en hacerlo. Esa persona es miserable. Ese cristiano es miserable hasta el momento en que no diga: Señor, yo, un pecador, he pecado delante de ti, perdóname, restáurame, renuévame, quita este pecado de mi vida, Señor, porque yo sé que no te agrada. Y cuando este cristiano hace eso, deja de ser miserable. Y como dice aquí, nuevamente, a ver, ¿le regresas, hermano, por poquito? Dice, nuevamente, se le restaura la luz de su rostro. Cuando un cristiano no anda bien con Dios, no hay luz en su rostro, es miserable. Cuando éste llega y dice: Señor, perdóname, quítame este pecado, y lo confiesa delante del Paracleto, quien es Cristo Jesús, Él perdona y restaura y te trae al agrado nuevamente de Dios Padre. Y te restaura y puedes nuevamente sonreír, dolido porque le trajiste un desagrado a tu padre, pero sabes que tu relación con Él está restaurada. Yo le traje mucha vergüenza a mis padres de joven. Les traje mucho dolor y mucho desagrado. Y mi papá le dolía el corazón las cosas que yo hacía. Pero cuando yo iba con mi padre y le pedía perdón y le decía: papá, perdóname, hice algo incorrecto, hice algo que no debía hacer, mi papá me decía: te perdono, hijo, te perdono, yo te amo, te perdono. Yo ya estaba en ese momento
con mucho gozo porque mi papá me había dado perdón. Me sentía con mucho gozo porque yo sabía que ya estaba bien con mi papá. Pero al mismo tiempo yo estaba bien dolido porque yo sabía el daño que le había causado. Me trajo a humillación, a dolor, agradecido porque todavía tenía un padre. Pero esto es exactamente lo mismo. No dejas de ser hijo, pides perdón, te humillas, eres restaurado, pero duele porque sabes lo que has hecho. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento duele. Vamos a continuar. Vamos a leer estos últimos versículos, el de Lucas 1:20, para pasar ya al siguiente. ¿Quién tiene Lucas 1:20? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuando no creísteis mis palabras, las cuales escribirán a su tiempo. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Párrafo 6. No estoy seguro de ese versículo de Lucas 1:20, pero vámonos al párrafo 6. Dice, la justificación de los creyentes. Esto también es muy interesante. La justificación de los creyentes del Antiguo Testamento es igual en todos sus sentidos a la justificación de los creyentes del Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿cómo son salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que los del Antiguo Testamento eran justificados? Si Cristo todavía no había muerto, Cristo todavía no había sido crucificado, no había sido sepultado, Cristo todavía no había ascendido, no había resucitado. Entonces, ¿cómo es que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos si Cristo Jesús todavía no había hecho el sacrificio? Bueno, dice, en todos sus sentidos de la misma forma en que nosotros. Es decir, por gracia, por medio de la fe. No hay otra manera. Los del Antiguo Testamento también eran salvos de la misma manera en que nosotros somos salvos hoy. Recuerden que en cuestión Dios es inmutable. En cuestión a su salvación, Él siempre es igual, ayer, hoy y siempre y por los siglos. Su salvación a los rediles que Él ha escogido, a aquellos que Él ha llamado a ser salvos, la salvación es igual, por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, y lo he dicho muchas veces aquí en esta congregación, en el Antiguo Testamento ellos sabían que vendría el Mesías, sabían que Él vendría y que moriría. Simplemente tenían que ver el libro de Daniel y el libro de Isaías para entender, y el libro de los Salmos, que Él moriría, que el Mesías vendría y que el Mesías moriría. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, para ser salvos, ellos nada más tuvieron, por gracia, por medio de la fe, que ver a esa cruz del Mesías que habría de venir y habría de morir. Entonces ellos veían por fe a una cruz futura. Nosotros creemos por fe en una cruz pasada. Ellos estaban con la expectativa y la confianza y la certeza de aquella redención que habría de venir. Nosotros ponemos certeza y fe en aquella redención que ya vino en la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la salvación siempre es igual. Y aunque aquí no viene nada de Hebreos, nada más viene Gálatas 3:9 y Romanos 4. Pero todos los héroes de la fe, Hebreos 11, todo Hebreos 11 trata, por la fe fue justificado fulano, por la fe fue justificado mengana, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos eran héroes del Antiguo Testamento y dice que fueron justificados. ¿Cómo? Por la fe. Pero ¿cómo? Si Cristo no había venido, porque en aquel que vendría y que moriría. Y obviamente podemos ver simplemente, el hermano estaba preguntándome al día de ayer, el hermano Víctor, de teología del Antiguo Testamento. Si hablamos de teología del Antiguo Testamento, obviamente tenemos que ver que el Mesías es Dios. Simplemente tenemos que ver Isaías 9.
Salmos 22, 23, 24, poniendo atención al 22, cuando Él vino a la cruz. Isaías 53, que Él murió y que iba a ser resucitado. Y cómo murió y los detalles detrás de Él. Y luego las profecías de Daniel, de aquel que vendría y el Mesías que sería matado. Ellos sabían que el Mesías habría de venir. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo mismo, la salvación es igual. Vamos a abrir Gálatas 3:9, por favor. ¿Quién lo tiene? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe. Y todos aquellos que hemos creído hemos sido justificados por la fe y adoptados dentro de la familia de Dios por medio de la familia de Abraham, que es una cosa muy interesante. Muchas personas ahí se dan de topes con cuestión a adopción, y nuevamente este es el siguiente tema. Pero vamos a terminar Romanos 4, 22 al 24. ¿Quién lo tiene? Por la cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es por lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, es por la fe. Por gracia, por medio de la fe. Nunca ha cambiado. No es por obras la salvación. No es por la intercesión de nadie. Es únicamente por Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Únicamente Él. Muy bien. Hermano, ¿todavía tenemos tiempo para empezar la siguiente o ya no? ¿A qué horas empecé esto? 7:30. Poquito. Bueno, no. Vamos a avanzar poquito, a ver si alcanzamos a ver el primer párrafo de adopción. Si no alcanzamos a ver el primer párrafo, pues lo volvemos a repetir la semana próxima, no importa. Ok, va. Adopción. Como lo dije en unos momentos, la adopción es uno de esos temas que ha costado mucho conflicto entre creyentes, muchísimo conflicto entre creyentes, especialmente entre aquellos grupos que tienden a ser más judaizantes en práctica y enseñanza. Es decir, aquellos que consideran, por ejemplo, que la iglesia es como tal Israel. ¿Sí? Esto es un problema grande con los amilenialistas, y no solamente con ellos, un montón, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? El amilenialista, recuerden, ellos consideran que los pactos de Israel del Antiguo Testamento le pertenecen a la iglesia. Entonces, todo lo que Dios le prometió a Israel también es para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Y consideran ellos que la iglesia ha reemplazado como tal, o ha desplazado y reemplazado a lo que es Israel, y que todos estos pactos, todas las bendiciones para Israel, todo eso es para nosotros, la iglesia. ¿Okay? Y una de las razones por las cuales piensan eso es por cuestión del tema de la adopción. Porque básicamente gran parte de Gálatas y ciertas partes de Romanos dice que somos injertados al olivo, ¿no? Somos injertados a la familia de Abraham. Entonces, si yo soy injertado al olivo, recuerden el olivo, hay 3 plantas o 3 árboles que representan Israel. ¿Quién me sabe decir cuáles son? El olivo es uno, ¿cuáles son los otros 2? La vid es otra, ¿y cuál? Y la higuera, muy bien. Entonces la vid, la higuera y el olivo. Ok, entonces cuando dice la Biblia que hemos sido injertados al olivo, ¿okay? Dicen, ya ves, entonces la iglesia ha sido injertado a Israel y ahora somos parte de Israel en Cristo Jesús. No están entendiendo esos versículos para nada. Y vamos a ver. Posiblemente, si no lo aclara el documento, hay la posibilidad de que tengamos que hacer un estudio exclusivo de adopción aquí en la iglesia. Pero vamos a ver, dice, a todos aquellos que son justificados.
Es decir, únicamente los santos, únicamente los salvos, únicamente los que han sido receptores de la gracia. Exclusivo la elección. ¿Ok? Dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan. Ok, quiero que ustedes entiendan algo. Dios no tuvo por qué adoptarnos. Se dignó hacerlo. Él no tenía por qué adoptarnos. En otras palabras, Cristo murió para redimirnos. Resucitó para justificarnos. Ascendió para ser sumo sacerdote, para guardar nuestra salvación diariamente. ¿Qué no es eso suficiente? Encima de todo eso, ¿tuvo que llamarme su hijo? ¿Era necesario que él me adoptara? Y la respuesta es no. Imagínense esto. Hay un niño en la calle, no tiene mamá y papá, está solo, mugroso, muerto de hambre, majadero, asqueroso, sucio, drogadicto, viviendo en la suciedad más horrible. ¿Tenemos de esos aquí en la colonia? Abundan. Abundan en todas partes ese tipo de gente. ¿Okay? Ahora imagínense que hay un niño de esos. Y alguien va y le trae ropa. Y alguien va y lo limpia. Y alguien va y le da alimento. Y alguien va y le da trabajo. Y alguien va y le da todos estos beneficios a este joven. ¿Sí? Y lo ayuda en todo. Oye, ese joven no se lo merece, ¿no? Ese muchacho no se lo merece. Y Dios le hizo, esta persona hizo todo eso por este joven. Sin pedir nada a cambio. ¿Eso era suficiente para ese muchacho? Oye, como un joven de la calle estaría yo, wow, gracias, ¿no? Porque me has traído todo esto y me bañaste y me cortaste el pelo y me trajiste un trabajo y me diste alimento y siempre estás ahí y siempre me das beneficios y yo no me lo gano y yo no soy nadie ni digno para que tú hagas esto. Ahora imagínense, así es Dios. Nos dio todos los beneficios de la salvación, pero todavía fue aún más allá y dijo, te quiero adoptar. Vas a ser mío, vas a entrar a mi casa y vas a vivir conmigo y te voy a adoptar. Imagínense un niño de la calle que alguien no solamente le diera todos los beneficios, sino que le diga, ¿sabes qué? Legalmente vas a ser mío. No tiene por qué hacerlo. Pero Dios se dignó de hacernos sus hijos. Eso es tremendo si lo pensamos así. Y hubiéramos sido más que beneficiados con todo lo demás que conlleva la salvación, sin haber sido incluidos dentro de su familia. Pero se dignó hacerlo. Entonces creo que muchas personas no entienden eso en cuestión a la adopción. No era necesario que Dios lo hiciera, pero lo hizo. Entonces dice, hacerles partícipes de la gracia de la adopción por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Ellos, en otras palabras, no solamente me adoptó, sino que me adoptó legalmente, me dio el nombre de la familia. Y tenemos que entender algo. Yo sé que no estamos viendo versículos ahorita, pero lo vamos a ver la próxima semana. Nos vamos a regresar a verlos. Pero tenemos que entender algo en cuestión a la adopción.
cuando somos adoptados o hechos hijos de Dios, no solamente somos hechos hijos legalmente por medio de un papel, por así decirlo, sino que me ha hecho hijo de sangre. Entonces soy doblemente hijo. Hijo legalmente y también hijo por medio de la sangre. ¿Por medio de cuál sangre? Pues la sangre de su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados por la misma sangre, haciéndonos a todos literalmente hermanos. Y por eso nos llamamos hermanos, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, adoptados a la misma familia donde Dios es nuestro Padre. Porque Él se dignó al tomarnos por suyo. Yo era ese muchacho de la calle mugroso que yo no tenía derecho a nada. Y Él vino y me extendió su amor. No solamente me extendió su amor y su compasión y su empatía, sino que Él dijo: ven, quiero que seas mi hijo en mi casa, por sangre y por documento. ¡Wow! Continuamos. Dice: gozan las libertades y privilegios. O sea, tengo todos los privilegios de ser hijo. No soy menos hijo por ser adoptado. Soy hijo. Los mismos derechos. ¿Okay? Dice: reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Reciben capacitación para clamar a Abba Padre. O sea, yo tengo la confianza de ir directamente a Dios Padre y hablar con Él. ¿Okay? ¿Qué es la diferencia de todos los demás? Los que no son salvos no pueden hablar con Dios directamente. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Quieren hablar por medio de intercesores al Padre, que no es su Padre, pero quieren hablar por medio de intercesores. Quiero hablar con Dios Padre, voy por medio del sacerdote. ¿Quiero hablar con Dios Padre? No. Voy por medio de los santos. Por medio de los santos me encomiendo al Padre. ¿Quiero ir a hablar con el Padre? No, tengo que ir al Padre por medio de María. ¿Por qué? Pues porque Dios Padre no es su Padre. Es como si el vecino de enfrente o cualquier niño viniera a mí, no me va a decir, no va a hablar conmigo. No va a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no soy su padre. Y si quiere hablar conmigo, lo más seguro es que el vecino va a buscar un intercesor para llegar a mí. Va a hablar con mi hija, va a hablar con alguien. Oye, ¿conoces al que se para aquí en el... Yo necesito hablar con él. Y busca un intercesor. No va a hablar conmigo directamente porque yo no soy su padre para ese niño o persona. Pero cuando tú eres padre, tus hijos tienen toda la confianza de poder ir a ti directamente y decir: papá, tengo un problema, papá. Necesito hablar contigo, papá. Y ellos están en toda la confianza para venir directamente por medio de Cristo Jesús, quien es el único intercesor. Y yo puedo tener acceso directo al trono de Dios por medio de Cristo. Porque Él es mi Padre y puedo ir a Él en confianza total. Mientras que un inconverso no puede ir a Dios directamente en confianza total, porque no es su Padre. Dice: reciben compasión, protección, provisión, corrección, como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Bueno, me gustaría tener tiempo para esto, pero vamos a terminar leyéndolo y aquí lo vamos a dejar. La próxima semana vamos a retomar desde el inicio, ya viendo los versículos, ¿ok? Entonces dice: nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Entonces, como hijos, también soy beneficiario de su herencia. Hay herencia para nosotros. Solamente eso lo puede tener un hijo. Y como hijo, también tengo, como mencionó,
la compasión, la protección, la provisión, la corrección, y cada uno de esos temas es importantísimo. Pero en este momento no tenemos realmente tiempo para hablar de cada uno de estos. Pero vamos a terminar, hermanos, por el día de hoy. Retomaremos, como ya mencioné, desde arriba de este capítulo 12 de la adopción. Vamos a terminar, hermanos, en una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar en esta tarde acerca de la finalidad de la última parte de justificación de este documento. Gracias, Señor, porque ciertamente la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque su salvación no se pierde, su salvación es para siempre, su salvación es eterna. Gracias, Señor, porque si yo caigo en pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo, mi paracleto, Señor. Gracias, Señor Padre, también por cuestión de que usted se dignó para hacernos hechos hijos de Dios cuando usted no era necesario que lo hiciera. Lo que usted hizo al mostrarnos, al darnos su salvación, al darnos empatía, al darnos su misericordia, Señor, es más que suficiente. Bástate mi gracia. Pero usted, Señor, fue más allá y no solamente nos dio de su gracia, sino que nos extendió la adopción, nos trajo, nos hizo sus hijos, nos dio el apellido de la familia. Gracias, Señor, por su salvación y por habernos hecho hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, su Hijo, le agradecemos por todo, Padre. Amén.